Cuando se anunció que el Mundial tendría 48 equipos, nadie creyó que funcionaría. Desde aficionados, pasando por exfutbolistas, entrenadores y dirigentes, todos consideraban que perdería calidad y veríamos enormes humillaciones a los más débiles. El propio Carlos Queiroz, entrenador de Ghana, dijo: "Creo que el valor surge cuando las cosas son escasas. La cantidad de equipos que pueden clasificarse para esta competición puede convertirla en algo vulgar y ordinario". Pero la realidad mostró algo totalmente distinto. Paraguay eliminando a Alemania y Cabo Verde exigiendo al máximo a 3 campeones del mundo como España, Uruguay y Argentina son solo algunos ejemplos de que la competitividad estuvo a la orden del día. Y no fue solo el nivel. Si vemos los datos, que siempre nos ayudan a abrir debates, hay 3 grandes aspectos en los que este mundial superó ampliamente las expectativas. En primer lugar, se jugó mucho más al fútbol. Aquí nos referimos literalmente al tiempo neto de juego, que nos indica la cantidad de minutos efectivos en los que se estuvo disputando el balón. Esencialmente, el cálculo consiste en tomar el tiempo total y restarle las interrupciones por laterales, corners, revisión de VAR, faltas o lo que sea. Está claro que uno de los objetivos de la FIFA y de cualquier otro torneo es aumentar esta métrica lo más posible. A nadie le gusta ver encuentros que se cortan constantemente, que cada vez que se anuncia un cambio hay que esperar un minuto para que el jugador deje el campo debido a que va caminando extremadamente lento. Todo eso, en última instancia, afecta al campeonato como tal y le baja, obviamente, el valor comercial. Por dicha razón, la International Football Association Board, encargada de toda la parte reglamentaria del torneo, trabajó sobre nuevas normativas apuntadas justamente a agilizar las reanudaciones. A esta altura probablemente ya las conozcan, pero repasémoslas rápidamente. La primera fue poner un límite al tiempo de las sustituciones. Ahora, los futbolistas tienen solo 10 segundos para salir del campo una vez que se le dio la indicación. Si se demora más allá de esa marca, el sustituto deberá esperar al menos un minuto para ingresar al verde césped, dejando a su equipo con 10 jugadores en dicho lapso. Según un informe de Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA, en los 72 partidos de la fase de grupos, solo un atleta no respetó el límite. Fue el centrocampista iraní Said Esatolahi, quien en el partido contra Bélgica tardó 16 segundos en ser reemplazado. Por ese motivo, sus compañeros debieron jugar con un hombre menos hasta que se frenó el juego 2 minutos después. Es importante marcar que la intención de la regla no es que los equipos jueguen con menos deportistas, sino disuadir la demora. Y lo cierto es que parece haber funcionado a la perfección, dado que solo hizo falta ese caso para que todos los demás se cuiden y cumplan con lo pactado. No sé si lo habrán notado, pero ahora los futbolistas salen corriendo cuando observan su número de camiseta en el letrero luminoso y ya no se ven tan cansados como antes. Debe ser la pausa de hidratación. La segunda regla para agilizar el juego tuvo que ver con evitar la simulación de lesiones. Salvo ciertas excepciones, aquellos que recibían evaluación o tratamiento o que provocaban la detención del juego por lesión debían abandonar el campo y permanecer fuera durante un minuto desde que se reinicia el juego. La idea era, nuevamente, que no se pierda tiempo por fingir. En este caso, si bien no se brindó información exacta de cuántos ingresos médicos hubo por partido, se pudo notar un claro cambio en la conducta de los atletas. Ahora, si viene un compañero tirado, hasta le piden que se levante. Acto seguido, Collina apuntó contra el portero. Si este retrasa demasiado el reinicio del juego después de un saque de meta, el árbitro comienza una cuenta regresiva de 5 segundos. En caso de que llegue a 0 sin que se ejecute la acción, el equipo contrario tendrá un tiro de esquina. Este cobro se realizó 4 veces durante toda la fase de grupos. Prácticamente nada. De nuevo, no porque los árbitros no estuvieran al tanto, sino justamente porque se cumplió la normativa, al menos a grandes rasgos. Finalmente, la cuarta modificación va en la misma dirección, pero ahora actuando sobre el saque de banda. Si el juez considera que un jugador está tardando demasiado, inicia de vuelta una cuenta regresiva de 5 segundos, luego de la cual, si el partido no se reanudó, le otorga el lateral al rival. Y si bien aquí se encontró la trampa de tomar el balón más tarde, porque saben que recién allí comienza el conteo, lo cierto es que también funcionó para disminuir el tiempo perdido. Mientras que en Qatar 2022 un saque de banda consumía 15,7 segundos, en este mundial se bajó a 13. Parece no ser mucho, pero acumulado a lo largo de todo el encuentro, créannos que marca la diferencia. Gracias a esta sumatoria de cambios, en los primeros 72 partidos del evento, el promedio de tiempo de juego neto fue de 58 minutos y 8 segundos. Ningún otro de los grandes torneos a nivel global posee cifras similares. Para que se den una idea, la Champions League se ubicó en segunda posición con 56 minutos y 43 segundos, seguida por las 5 grandes ligas europeas que promediaron entre 56 minutos para la Bundesliga y 54 minutos para la Serie A italiana. Ahora bien, de nada sirve aumentar esa métrica si dentro del campo no ocurren cosas interesantes ni se dan acciones de peligro que justamente terminen en anotaciones. No por nada, el dicho es goles son amores. Lo cual nos lleva al segundo gran aspecto en el que este mundial domó a todos los demás: la cantidad de anotaciones. Solo en la fase de grupos se dieron 215 goles, superando los 172 de todo Qatar 2022. Obviamente
Obviamente, la expansión de 32 a 48 selecciones generó una base de 72 encuentros contra 64 del 100% del campeonato anterior, pero aún así la cifra es considerablemente positiva. Si miramos el promedio por partido, encontraremos que 2026 muestra 2,98 anotaciones contra 2,5 de la fase de grupos de Qatar 2022, 2,54 en Rusia, 2,83 en Brasil 2014, 2,10 para Sudáfrica 2010, 2,44 en el caso de Alemania y 2,71 en Corea-Japón 2002. Con lo cual, no quedan dudas. Esta es la Copa del Mundo con la mayor cantidad de goles por partido de fase de grupos en el siglo. Y ojo, no se debe a varios encuentros con increíbles goleadas y el resto aburridos. Si miramos el ranking de los resultados más abultados en la historia de los mundiales, notaremos que no hay ninguno de esta edición en el top 10. El primer lugar es ocupado por el increíble 10-1 que propició Hungría sobre El Salvador en 1982. Los húngaros, quienes no participan de un mundial desde 1986, tuvieron bastante poder goleador a lo largo de las distintas copas del mundo, ya que también le sacaron 9 goles de ventaja a Corea del Sur en 1954. Ese torneo quedó marcado para siempre por la cantidad de anotaciones, ya que posee el récord histórico con un promedio de 5,38 tantos por encuentro. Una verdadera locura. Si nos enfocamos en 2026, las mayores diferencias las encontraremos en el 7-1 de Alemania a Curazao y en el 6-0 de Canadá a Qatar. La clave para el elevado promedio fue, como les decíamos, la poca cantidad de partidos con una baja cantidad de anotaciones. Apenas 7 encuentros de la fase de grupos terminaron 0-0, representando menos del 10%. Y si hubo una cantidad de anotaciones, se debe en última instancia a que se generaron muchas oportunidades. Aquí, la métrica que debemos mirar es el famoso gol esperado. Esta mide la probabilidad de que cierta jugada termine en gol y nos permite entender cuántas anotaciones se podrían haber previsto en un partido determinado en base al peligro que se generó. Si un remate tiene 0,6 gol esperado, significa que previamente 6 de cada 10 disparos similares acabaron en gol. Si sumamos esos pequeños porcentajes de cada jugada a lo largo del encuentro, entonces llegaremos a la cantidad de tantos que deberían haber marcado en ese partido. Obviamente, esto no quiere decir que efectivamente lo logren. Tranquilamente pueden tener gol esperado de 3 y haber anotado un único tanto o incluso ninguno. Es una métrica más relacionada al famoso merecimiento. El punto es que ya hay selecciones con números altísimos, incluso al momento de grabar este video, con la competencia todavía no terminada. Quienes encabezan el ranking sumando todos los partidos son Francia, España y Argentina con 13,3, 12,75 y 11,9 gol esperado respectivamente. Por otro lado, si nos vamos al fondo de la tabla, solo el 16% de las selecciones no lograron romper la barrera de los 2 goles esperados en total. Paraguay, Qatar, Jordania, Uzbekistán, Curazao, Haití, Arabia Saudita y Túnez. Estas selecciones no generaron las suficientes oportunidades como para merecer marcar 2 veces en sus 3 o más partidos. Es interesante que Panamá, quien sí tenía gol esperado por encima de 2, siendo la cifra exacta 2,19, fue la única que se despidió del torneo sin poder concretar al menos un tanto. Así, una fase de grupos promediando 58 minutos de tiempo neto de juego y 215 goles anotados en sus 72 partidos denotan que acciones e intensidad en los encuentros no faltó. Sin embargo, eso por sí solo tampoco nos asegura de que haya existido un gran espectáculo. Tal como lo mencionamos al inicio, una parte importante del ambiente futbolero dudaba de la competitividad de muchos equipos y pensaban que iban de paseo, que con clasificarse ya estaban hechos y no les importaba perder todos los encuentros por goleada. Como ya sabemos, nada estuvo más alejado de la realidad. Y este es el tercer gran aspecto de la Copa del Mundo 2026, la enorme paridad entre las selecciones. La clave para entender cómo ocurrió esto reside en la increíble preparación que llevaron a cabo todos los equipos. Uno de los que más lo remarcó fue el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, al cierre de la fase de grupos. El fútbol ha cambiado bastante, no hay equipo desorganizado, no existe más porque todo el mundo estudia, todo el mundo trabaja y todo el mundo aprende. Puede que hayan equipos con menor calidad individual, pero equipos que no estén preparados ya no existen. Actualmente, el análisis táctico y estratégico no solo está más profundo que nunca, sino que también llega a cualquier rincón de la Tierra. Un fenómeno que, de hecho, va de la mano con el fútbol moderno, en el que los pases y el juego asociativo se volvieron la norma, primando considerablemente por encima de la genialidad aislada de algún gran futbolista. Y déjenos decirles que este mundial no fue la excepción en ese sentido. Los 5,8 pases por jugada que vimos en 2026 representan la cifra más alta desde que se tiene registro, ubicándose un 65% por encima de los 3,5 que se tuvieron en Inglaterra en 1966, lo cual también tiene un lado B. Se realizan considerablemente menos regates. Mientras que en Inglaterra 66
96 se intentaron 60 de estos por partido, la cifra bajó a 27,5 en Qatar 2022 y a 32,5 en la fase de grupos de 2026, prácticamente la mitad. Además, ese estudio profundo para entender qué tipo de jugadas realmente generan más peligro llevó a que se remate menos al arco que antes. El promedio de 24,6 disparos a portería que tuvimos en la fase de grupos de 2026 representa un 41% menos que los 42,2 de México 70. Al mismo tiempo, la distancia desde la que se intentaron esos disparos bajó de 21,8 a 16,8 metros. La explicación de esto es que los conjuntos entendieron la baja probabilidad de anotación en los disparos desde lejos, decidiendo evitarlos para acercarse un poco más al arco y hacerlo desde allí. Si pudieran llegar tocando hasta abajo de los 3 postes, lo harían. La conclusión es que todos buscan ser cada día más eficientes y analizan cualquier aspecto posible para extraer la más mínima ventaja. Quizás los saques de bandas son el mejor ejemplo. En la fase de grupos de este mundial se han visto más jugadas que finalizan en gol partiendo de esa acción que en cualquier otra edición. Fueron un total de 6. Para obtener la misma cifra en Copas del Mundo anteriores, deberíamos sumar el 100% de las ediciones de 2010, 2014, 2018 y 2022. Lo interesante es que gran parte de esos avances en el estudio táctico, quizás en las selecciones más débiles, se da gracias al amplio acceso que existe respecto a herramientas tecnológicas durante el torneo. A sabiendas de que no todos pueden permitirse decenas de analistas y empleados del cuerpo técnico, la organización del evento se asoció con la empresa de tecnología china Lenovo para desarrollar el software FIFA AI Pro y ponerlo a disposición del 100% de los equipos. Johannes Holzmüller, director de innovación tecnológica de fútbol de la FIFA, dijo: "Creemos que esto puede ayudar no solo a acelerar el proceso, sino a democratizarlo. Porque, como pueden imaginar, es probable que no todas las selecciones participantes puedan permitirse traer un equipo enorme de analistas de partidos a la Copa Mundial o trabajar con esos datos. Así que creemos que al proporcionar a las selecciones el mismo acceso a la última tecnología como esta, esperamos poder democratizar también el uso, el acceso y los beneficios de dicha tecnología". Previo a esta alternativa, la Federación Internacional entregaba largos informes de 50 a 60 páginas por partido. Se necesitaban muchas horas de lectura y personas del cuerpo técnico dedicadas exclusivamente a eso para revisarlo a detalle y sacar conclusiones. Con el software actual, entre 2 y 3 horas después de cada encuentro, los datos ya están disponibles en una computadora y todos tienen acceso para analizarlos de manera interactiva. Se pueden visualizar videos e imágenes y así estudiar cada jugada en búsqueda de detectar patrones a aprovechar en el siguiente encuentro. De esa manera, gracias a estos avances en la preparación y el análisis de los encuentros, los equipos estuvieron más armados que nunca para ir a competir. El escenario donde algunos disfrutaban de simplemente ir a pasear ya quedó atrás, sobre todo porque han pasado varias décadas desde que se inició la expansión más allá de Europa y Sudamérica, comenzando ahora a mostrarse los frutos de la misma. Cabo Verde, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Canadá, Egipto y otras más consolidadas como Japón y Marruecos son los mejores ejemplos. ¿Eso significa que todas las diferencias han desaparecido? Absolutamente no. Los favoritos a levantar la copa siguen siendo los mismos, pero la brecha se ha achicado. El desafío de dichos países emergentes es continuar trabajando quizás en la parte individual, porque ya está claro que armar un equipo organizado es algo más que viable. Ahora la dificultad reside quizás en contar con ese talento que pueda destrabar un partido. Un Messi, un Haaland, Mbappé, Bellingham o Yamal. Sabemos que es mucho pedir, pero es necesario. Así, el Mundial de 48 equipos ha permitido descubrir nuevos mundos futbolísticos y con el diario del lunes parece haber sido una excelente decisión. Eso sí, la FIFA tal vez podría revisar el formato posterior a la fase de grupos, ya que muchos argumentan, con razón, que eliminar solo 16 conjuntos en dicha fase disminuye considerablemente su atractivo. Y si ese interés cae en las próximas ediciones, entonces también lo hará el valor del evento mismo. De lo que no hay dudas es que la competitividad está y hay muchos países que tienen grandes expectativas de cara al futuro. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.